Es importante hacer una introducción del tema y mencionar entonces que la enfermedad cardiovascular sigue siendo la causa más frecuente de muerte y discapacidad en el mundo, generando entonces altos costos al sistema de salud, que esa enfermedad coronaria es un proceso patológico que se va a caracterizar por la acumulación entonces de una placa aterosclerótica obstructiva o no obstructiva en las arterias epicárdicas, la cual podría entonces modificarse con los cambios en el estilo de vida, la terapia farmacológica y la revascularización, que grandes estudios clínicos aleatorizados han dado soporte para la utilización entonces de la terapia médica óptima versus la revascularización como la estrategia de manejo inicial en la mayoría de pacientes con síndrome coronario crónico. Sin embargo, vamos a ver también que se va a recomendar la revascularización para un subgrupo de pacientes específicos y es importante tener esto en cuenta porque esto no se ve reflejado en la práctica clínica y mencionan que hay literatura discrepante donde probablemente la prevalencia del uso de la revascularización en pacientes con síndrome coronario crónico no se ha determinado completamente, que hay un gran porcentaje de pacientes que están ahí a quienes se les han hecho el procedimiento bajo el nombre de otra indicación o que no se ha esclarecido entonces esa causa. Y es importante entonces tener en cuenta que son 6 escenarios clínicos que se pueden presentar y que todo esto aborda lo que es un síndrome coronario crónico. Y nos menciona que son esos pacientes con sospecha de enfermedad coronaria que tienen síntomas estables, que sea angina o disnea, pacientes con un nuevo episodio de insuficiencia cardíaca con disfunción del ventrículo izquierdo y sospecha de enfermedad coronaria, pacientes sintomáticos o asintomáticos con síntomas estables que van menos de un año tras un síndrome coronario agudo, o pacientes que fueron sometidos recientemente a revascularización, pacientes asintomáticos o sintomáticos con más de un año después del diagnóstico inicial o la revascularización, pacientes con angina y sospecha de enfermedad vasoespástica o microvascular y pacientes asintomáticos en los que se detecta una enfermedad coronaria durante el tamizaje. ¿Por qué es importante esto? Porque todas estas situaciones, como mencioné previamente, se clasifican como síndrome coronario crónico, sin embargo, se van a asociar a distintos riesgos de complicaciones cardiovasculares y podrían tener diferentes puntos para considerar en el manejo. Y dentro de esa historia natural del síndrome coronario crónico, entonces es importante que es una enfermedad que es crónica, que es progresiva, que es grave, incluso en periodos durante el paciente esté asintomático y que en el transcurso del tiempo estos pacientes pueden presentar episodios de síndrome coronario agudo que van a exacerbar o empeorar el pronóstico. Y lo más importante es que de acuerdo al control entonces de factores de riesgo, las modificaciones en el estilo de vida, la terapia médica y el porcentaje o el área que hay en riesgo o el área isquémica, estos pacientes van a tener mayor o menor riesgo de complicaciones cardiovasculares, infartos y muerte. Nos mencionan entonces que la manifestación clínica más común en la enfermedad coronaria es la angina, la cual nos la definen como un dolor opresivo en el pecho, en el cuello, la mandíbula, el hombro o el brazo que se va a provocar por el esfuerzo físico y que se va a aliviar en 5 minutos con reposo nitratos. Sin embargo, es importante también tener en cuenta que los pacientes con angina severa o inaceptable han sido excluidos de los estudios clínicos aleatorizados donde valoran el manejo médico óptimo versus la terapia invasiva. Aquí tenemos entonces en esta tabla donde tenemos 4 de los grandes estudios, que es el VARI2D en pacientes diabéticos, el CORASH, el FAME2 y el isquemia, que vamos a discutir más adelante, donde lo que podemos observar es que solo en el FAME2 incluyeron a un 7% de los pacientes con angina clase 4 de acuerdo a la Sociedad Cardiovascular Canadiense, y observamos que la mayoría de pacientes entonces están en este grupo de pacientes clase 1, clase 2 de angina. Cuando hablamos de la frecuencia de la limitación en la actividad física, observamos entonces que en la mayoría, en estos 4 estudios grandes, un 35% de los pacientes en el isquemia, por ejemplo, no presentan angina o presentan angina un episodio al mes, 44%, y cuando hablamos de angina diaria, los datos van de un 7 a un 20%. Importante también mencionar entonces que en estos estudios han utilizado el cuestionario de angina de Seattle, que va de 0 a 100, siendo 100 un puntaje muy bueno, libre de angina, y entre más bajo el puntaje, mayor sintomatología presenta el paciente. Y observamos entonces como en el CORASH y en el isquemia, estos pacientes tienen puntajes de 68 y en el isquemia de 81, lo cual nos está hablando que estos pacientes en general tienen o están muy bien en este score de Seattle. Pero entonces llega a este otro punto y es que hay que tener en cuenta que los criterios de inclusión de los estudios clínicos aleatorizados son muy estrictos y deberíamos también tener estudios donde podamos
determinar si lo que reportan de la frecuencia de angina en estos estudios también se extrapola en población general, y aquí tenemos entonces la importancia de los estudios observacionales. Tenemos entonces el registro Clarify que se realizó en 45 países en pacientes con enfermedad coronaria estable del 2009 al 2010, incluyó 20.291 pacientes y demuestran que o reportaron que el 80% de estos pacientes no tenían angina y un 9.1% de los pacientes reportaban síntomas anginosos. Y cuando hablamos de la PIR, entonces nos dice que fue un estudio en 25 clínicas de cardiología en Estados Unidos en un periodo entre el 2013 al 2015 con 1.257 pacientes, de los cuales tenían un score promedio en el score de Seattle de angina de 92 puntos, lo que hablaba previamente, entre más cerca siempre paciente libre de angina. 7.6% de los pacientes reportaron angina diaria, 67% de los pacientes no reportaron angina. Entonces, ¿qué nos dicen los artículos y en general, de acuerdo a lo que se observa en estos estudios? Que los pacientes con síndrome coronario crónico no tienen angina o tienen angina leve, aunque algunos pacientes, como veíamos los porcentajes, tendrán síntomas severos y o muy frecuentes, lo que les generará entonces reducción sustancial en su calidad de vida. Por lo cual entonces las guías nos establecen que hay 3 objetivos centrales para la evaluación de un paciente con síndrome coronario crónico, donde hablamos de establecer la severidad de los síntomas, confirmar la presencia y la extensión de la enfermedad coronaria e identificar los hallazgos de alto riesgo que requieran revascularización en estos pacientes. Ya entrando en tratamiento, nos hablan que las metas del manejo en esos pacientes con síndrome coronario crónico se centran entonces en mejorar la sobrevida libre de eventos y en mejoría sintomática, y donde incluyen entonces mejorar la capacidad del ejercicio, la capacidad física y la calidad de vida de estos pacientes. Sin embargo, entonces tenemos que la estrategia principal actual del manejo sigue siendo la intervención en los estilos de vida, la prevención secundaria farmacológica intensiva con la terapia médica óptima, que vamos a hablar más adelante de esto, y revascularización en caso de que esa terapia médica óptima sea inefectiva, teniendo entonces 2 escenarios grandes para revascularización: esos pacientes que no presentan mejoría de los síntomas posterior a una terapia médica óptima, o esos pacientes que tienen hallazgos de alto riesgo para peor pronóstico, como alteraciones anatómicas o la presencia entonces de isquemia del miocardio mayor del 10% por pruebas funcionales o a través del flujo de reserva fraccional. Entonces, lo que observamos en esta línea de tiempo son en los últimos 20 años los estudios que han tratado de determinar si es mejor el tratamiento médico óptimo versus la revascularización en pacientes con síndrome coronario crónico. Tenemos el CORAGE, que ya hablaremos también de este, donde observamos que todos los pacientes tenían evidencia de isquemia, el 31% tenía enfermedad de afectación de múltiples vasos, y se hizo un seguimiento a 4.6 años, donde vamos a ver entonces que no hubo impacto en la o diferencia estadísticamente significativa entre el tratamiento médico óptimo versus la revascularización. Tenemos el VARI2D, que fue en pacientes diabéticos, con 2.368 pacientes, 31% con enfermedad de compromiso multivaso, un seguimiento a 5.3 años, y en este tampoco encontraron diferencia en la mortalidad entre la intervención versus el tratamiento médico óptimo. Sin embargo, sí hubo impacto en estar libre de infarto agudo de miocardio cuando se realizaba el bypass coronario. Tenemos el SPEECH, el FAME, que este es interesante porque mide el desenlace o la necesidad de revascularización a través del flujo, el flujo fraccional de reserva, por lo que han hablado que esto podría pues de pronto tener impacto en los resultados de los estudios, la forma en que se define el área isquémica en estos pacientes. El FREEDOM, el órbita, que es un estudio interesante, aunque no lo incluyen para tenerlo pues, dentro de los análisis para dar la recomendación en las guías europeas, fue un espacio que fue doble ciego y que fue con un procedimiento placebo para determinar si el efecto placebo podría tener algún impacto en que los pacientes refieran mejoría sintomática cuando son sometidos a intervención. Y el isquemia, que también entonces lo abordaremos. Dentro del manejo tenemos el CORAGE. Este es uno de los estudios pues, que más hemos visto que mencionan en los artículos cuando hacen la revisión del tema. Fue un estudio publicado en el New England Journal en el 2007, y querían determinar si en pacientes con enfermedad coronaria estable, pues en el momento no era claro si la estrategia del manejo inicial con la PCI más la terapia médica óptima era superior a la terapia médica óptima en la reducción de riesgo de eventos cardiovasculares.
Incluyeron 2.287 pacientes con la evidencia objetiva de isquemia miocárdica y enfermedad coronaria significativa y los aleatorizaron 1.149 pacientes a la intervención más la terapia versus 1.138 pacientes en terapia médica óptima. Se realizó en 50 centros de Estados Unidos y Canadá en un periodo entre 1999 y 2004 y como desenlace primario buscaban muerte por cualquier causa e infarto agudo de miocardio no fatal durante ese periodo de seguimiento que en promedio fue de 4.6 años. Aquí observamos características basales de la población donde no observamos que hayan diferencias significativas entre los dos grupos, entre la terapia médica óptima versus grupo de PCI. Sin embargo, pues es importante llamar la atención que el 85% eran hombres, entonces pues que las mujeres quedan acá un poco excluidas del estudio y que el 23% en el grupo de la PCI y el 19% de los pacientes en el grupo de la terapia médica óptima reportaban angina clase 3. Además, que el 30% de los pacientes tenían enfermedad coronaria multivaso. Cuando evalúan entonces los desenlaces, observamos que no hubo diferencia significativa en estas curvas de Kaplan-Meier con respecto entonces a mortalidad por causa cardiovascular de cualquier causa de infarto de miocardio. No hubo diferencia entre en la sobrevida general en estos pacientes ni en el tiempo de sobrevida libre de eventos cardiovasculares de síndrome coronario agudo, ni tampoco libres de infarto. Entonces ellos finalmente terminan concluyendo que la estrategia de manejo inicial en pacientes con enfermedad coronaria estable versus un manejo médico versus una PCI, o que esta PCI no redujo entonces el riesgo de muerte, de infarto de miocardio u otra complicación mayor cardiovascular cuando se sumaba a esa terapia médica óptima. Y en el año siguiente lo que hacen entonces es, bueno, no tuvimos efectos sobre los eventos duros, los desenlaces primarios mayores que establecimos, ¿qué tal si estos pacientes tienen mejoría en su calidad de vida? Entonces tomaron estos pacientes del mismo coverage y los aleatorizaron, bueno, ya estaban previamente aleatorizados, como habíamos visto previamente, a la PCI más la terapia médica óptima versus la terapia médica óptima. Lo que utilizaron fueron escalas para determinar calidad de vida, como fue el ACR, la Angina Questionnaire y las escala RAND 36 que para evaluar función mental y física. Y lo que observamos entonces en los resultados es que inicialmente sí hay una mejoría de los síntomas libres de angina en pacientes que recibían la PCI más la terapia médica óptima. Observamos que esa diferencia significativa se mantiene hasta los 24 meses, sin embargo a los 36 meses fue igual el desenlace entonces con respecto a referir angina y su clase de acuerdo entonces si recibía terapia médica óptima versus la intervención. Y cuando observan entonces los dominios, entonces observamos que no hubo diferencia en la diferencia inicial que se observa hasta los 24 meses. Aquí para la limitación física solo hasta los 6 meses, para la estabilidad de la angina hasta los 24 meses, para el score promedio hasta los 24 meses, para la satisfacción con tratamiento hasta el primer año y hasta con la calidad de vida durante el primer año. Posteriormente se igualaron los dos grupos. Entonces ellos terminan concluyendo que en esos pacientes con angina estable, esos que fueron tratados con PCI, presentaron una mejoría marcada de su estado de salud durante el seguimiento, pero que este beneficio se pierde a los 36 meses después. Está la órbita, que me parece interesante es porque es un estudio de una intervención placebo y ellos querían determinar si el alivio sintomático, teniendo en cuenta que el alivio sintomático es la meta principal de tratamiento en pacientes con angina estable, querían observar si el efecto que refieren los pacientes de mejoría sintomática es asociado a un efecto placebo por haber sido llevados a la intervención. Entonces hicieron eso, llevaron a pacientes a PCI versus a un procedimiento placebo en una aleatorización 1 a 1, determinando entonces o midiendo antes del procedimiento escalas funcionales de ejercicio cardiopulmonar, cuestionarios de síntomas, un ecocardiograma de estrés y repitieron esos mismos parámetros 6 semanas después durante el seguimiento. Cuando observamos las características de la población eran similares en los dos grupos, lo mismo que observamos aquí, la angina, la clase 3 canadiense la reportan en el 37% de los de PCI, 40% de los del grupo placebo. Y cuando valoran las diferentes variables, el tiempo de ejercicio, cambios en la depresión del ST, el flujo pico de oxígeno, la satisfacción en la actividad en el cuestionario de Seattle, pues mencionan que no hay diferencias significativas entre ese procedimiento placebo versus la PCI.
Cuando valoran la angina, preprocedimiento y postprocedimiento, tampoco hubo diferencias en estos dos grupos y ellos terminan concluyendo que en esos pacientes con angina, con tratamiento médico, con estenosis coronaria severa, la PSI no aumentó entonces esa capacidad funcional al ejercicio y que no fue superior a ese efecto procedimiento placebo. Y finalmente, para ir dando espacio más adelante a Miguel, entonces tenemos el isquemia, un estudio que lo publicaron en el New England en el 2020, y ellos entonces mencionaban que los pacientes con enfermedad coronaria, que en los pacientes con enfermedad coronaria estable e isquemia moderada severa, no era claro si ese desenlace clínico era mejor para los pacientes que eran sometidos a la intervención invasiva más la terapia médica óptima versus la terapia médica óptima, y lo que hacen es una aleatorización de 5.179 pacientes a los que se les confirmó isquemia moderada o severa. Sin embargo, esto es un punto de discusión, dado a que durante el desarrollo del estudio, dada la incapacidad o la dificultad para la recolección de los pacientes, modificaron algunos criterios, incluyendo cómo determinaban la isquemia moderada severa. Bueno, y si era entonces mejor esa terapia médica óptima versus la revascularización en estos pacientes, el desenlace primario era muerte compuesta de causa cardiovascular, infarto agudo de miocardio, hospitalización por angina inestable, insuficiencia cardíaca, arresto cardíaco, resucitación, y dentro del desenlace secundario, la muerte de causa cardiovascular o infarto agudo de miocardio. El periodo de recolección fue entre julio 26, 2012 a enero 21, 2018, con un seguimiento hasta el 2019, 320 centros, 37 países. El criterio de inclusión, como lo había mencionado, pacientes con enfermedad coronaria estable que tuviesen una isquemia reversible moderada o severa, y dentro de los criterios de exclusión que tuviesen una tasa de filtración glomerular menor de 30, un síndrome coronario agudo reciente, estenosis no protegida al menos del 50% de la arteria coronaria izquierda, el tronco principal, una PSI menor de 35, una clasificación IJA 3 o 4, anginas inaceptables a pesar de tener una terapia médica dosis óptima. La mayoría de sus pacientes entonces también fueron sometidos a un TAC coronario para descartar compromiso del tronco principal o la enfermedad coronaria no obstructiva. Y dentro de la metodología ellos hablan de que calculan una muestra de 8.000 pacientes para obtener un poder del 83% en alcanzar una reducción de riesgo del 18% en el grupo de intervención versus la terapia médica óptima. Sin embargo, como lo mencioné previamente, presentaron problemas en la recolección, el evento se presentó menos de lo que ellos habían calculado y finalmente terminan recolectando 5.179 pacientes. Dentro de esos que fueron asignados a la terapia invasiva, 79.4% fueron a revascularización, y dentro de los que fueron asignados a la terapia conservadora, dado a que no presentaron mejoría o algunas otras, el 21% requirió revascularización. Cuando hablan de las características basales de estos pacientes, entonces tenemos que el 76%, 77% del total de la población eran hombres, que incluyó población latina. En general, las características con respecto a factores de riesgo, tratamientos previos, presencia o no de falla cardíaca es similar en los dos grupos. Y cuando vemos lo que había mencionado previamente, el 90% de los pacientes reportaban historia de angina. Sin embargo, pues mencionaban que había un 26% que había iniciado en esos 3 meses previos, y los scores de Seattle 80-82 para hablar entonces de que estos pacientes eran, pues tenían un buen score de Seattle. Con respecto a la terapia médica óptima, vemos que los tratamientos fueron muy similares en los dos grupos. Ambos recibieron anticoagulantes, estatinas, teniendo en cuenta estatinas de alta intensidad, el ezetimibe, los ACE, los inhibidores de la IECA, y la adherencia a los medicamentos la reportan en un 73 a un 81% de la población. Cuando hablan entonces ya del desenlace, observamos que no hubo diferencia en el desenlace primario, que era la mortalidad pues por cualquier causa en la mezcla, y observamos entonces el desenlace compuesto no diferencia, muerte cardiovascular sin diferencia, muerte por cualquier causa sin diferencia, infarto agudo de miocardio sin diferencia. Sin embargo, cuando hacen análisis de infarto no asociado a procedimiento, hablan de que les fue mejor a estos pacientes que fueron llevados a revascularización. Sin embargo, también mencionan que hubo una interpretación que puede ser confusa, dado a que un cuarto de los pacientes con terapia conservadora recibían terapia antiplaquetaria dual por 12 meses versus 50% de los pacientes que fueron llevados a terapia invasiva. Y con respecto al análisis por subgrupos, ellos tampoco encontraron diferencias entre la estrategia invasiva versus la estrategia conservadora. Finalmente, ellos mencionan que entre los pacientes con enfermedad coronaria estable, estos pues no hubo esa diferencia en los desenlaces primarios de la PCI versus, o pues de la revascularización versus el manejo médico óptimo.
Y finalmente, entonces tenemos uno de los metaanálisis, Miguel pues nos mostrará el próximo, nos hablará del próximo, ellos querían determinar entonces, hacer un metaanálisis con los estudios que hubiesen disponibles desde enero del 2000 a junio del 2020 para determinar cuál de las dos estrategias era mejor con respecto a causa de mortalidad, y también hablaron de desenlaces secundarios como eventos cardiovasculares mayores adversos, mortalidad cardiovascular, infarto miocardio, accidente cerebrovascular. Tenemos aquí los estudios que involucraron, hemos revisado el CORES, el isquemia, otro pues que les había comentado era el VARIS-2D y el FEIN-2, y lo que ellos encuentran es que no hay diferencia entre la terapia médica o la revascularización para toda causa de mortalidad. Y con respecto a muerte cardiovascular, de causa cardiovascular, sí hablan pues de que sin embargo, pues no es significativo porque toca el 1, del MEIS también toca el 1, del infarto agudo de miocardio sí se van a favor de la revascularización, y el accidente cerebrovascular no hay diferencia, pero sí se van pues a favor de terapia médica óptima. Y cuando determinan si es de acuerdo al STEM, si es de metal o si es asociado o pues liberador de medicamento, tampoco hubo diferencia entre estos dos grupos. Finalmente ellos dicen que no hay diferencia en la sobrevida en pacientes que son llevados a PCI versus la terapia médica óptima. Y termino con esta diapositiva, donde mencionan entonces que el resultado neutral en estos eventos mayores, en todos estos estudios clínicos aleatorizados, refuerzan la necesidad de poder desarrollar estrategias para identificar mejor qué pacientes con síndrome coronario crónico se benefician entonces de la revascularización y de las dos circunstancias que había mencionado previamente que tienen dentro de las guías para llevar a revascularización. Bueno, felicitar a la doctora Alexandra por su excelente presentación. Yo creería que si hacemos una pausa en el camino, pensaríamos que la terapia médica óptima ha reemplazado entonces al manejo invasivo en la enfermedad coronaria crónica. Y es entonces, en este punto de la charla, cuando vamos a definir cuándo es pertinente realizar entonces un manejo invasivo. Muy bien lo expuso Alexa con todos los estudios clínicos que se han presentado hasta la fecha, y vemos que muchas veces los desenlaces no han sido lo que los autores y los que leemos los artículos los esperados. Recientemente salió entonces el estudio isquemia, como lo dijo Alexa, y nos han quedado más dudas que aciertos, más dudas que respuestas. Pensaríamos entonces que muchos de los pacientes que tienen angina o enfermedad coronaria crónica, pues con una terapia médica óptima bastaría entonces para tener un adecuado tratamiento y evitar entonces los riesgos inherentes a un manejo invasivo. Quiero dejar unos puntos claros, ya Alexa definió pues la mayoría de términos que necesitamos, pero cuando hablamos de síndromes coronarios crónicos, hablamos de una enfermedad arterial coronaria que sea conocida o sospechada y que no ha tenido cambios recientes o agudos en el estado de sus síntomas. Tenemos el paciente que usualmente tiene una historia clásica de angina, que tiene factores de riesgo cardiovascular y que cada uno de estos pacientes va a tener un curso muy diferente de los síndromes coronarios crónicos, dado que algunos de ellos van a tener un infarto en los próximos días o meses, mientras que otros pueden nunca presentar dicha condición. Tenemos entonces que predecir cuáles son los pacientes que tienen mayor riesgo de presentar un evento adverso cardiovascular mayor en los próximos días, y sea a ellos entonces a quienes le vamos a ofrecer un manejo invasivo. Quiero mostrar esta gráfica, dado que es importante conocer la historia de cuál ha sido el manejo en lo que antes se denominaba la angina estable. Veamos cómo desde 1929, cuando hizo la primera cateterización del corazón, Forsman, inclusive con una sonda urológica, ya se venía entonces teniendo unos avances en lo que podría ser el manejo invasivo de estos síndromes coronarios crónicos. Sin embargo, veamos cómo en esta línea negra continua la tasa de infarto agudo de miocardio era mucho mayor que probablemente unos síndromes coronarios crónicos. A medida que va avanzando el tiempo, no solo los métodos invasivos, tanto quirúrgicos como intervención coronaria percutánea, nos permitieron disminuir esta condición. Dado que inicialmente se hacía una intervención coronaria percutánea, por ejemplo, simplemente baloneando una lesión, ¿cierto? Es decir, dilatando esa placa, pero no se ponía ningún estrés. La tasa, por ejemplo, de que el paciente recurra a la lesión coronaria era tan alta como un 30%,
pero fue hasta implementar los stents liberadores de medicamentos, principalmente los de segunda generación, en los cuales las tasas de ese infarto agudo de miocardio, ya el paciente tenga necrosis o lesión de esos cardiomiocitos, empezó a disminuirse y la síndromes coronarios crónicos probablemente se empezó a convertir en una condición cada vez mucho más frecuente. Pero de la mano de este avance en los métodos invasivos, también tenemos que la terapia médica óptima viene cada vez tomando un mejor perfil, se crean nuevas moléculas, se pueden combinar entre ellas y los pacientes tienen mucho menor riesgo de generar un evento adverso cardiovascular mayor. Por lo tanto, para esta fragmento pues, de la conferencia, tenemos que excluir los que tengan una angina inestable, es decir, aquellos que se presente la angina en reposo o por periodos prolongados, principalmente más de 20 minutos, que sea de nueva aparición, que tenga nueva aparición, es decir, en los últimos 2 meses, y que esa nueva aparición tenga una clase, pues una disminución en su clase funcional de forma significativa o que sea un patrón increciendo. Como mencionaba, un paciente con una enfermedad coronaria crónica de por sí ya tiene un riesgo aumentado de sufrir un infarto de miocardio, una muerte súbita o una insuficiencia cardíaca de origen isquémico, que en caso de tener una adecuada rehabilitación y abrir, por ejemplo, el vaso si es necesario, una terapia médica óptima, estos riesgos se podrían reducir. Esta gráfica es fundamental. ¿Qué está pasando? Que la mayoría, más de el 80% de las coronariografías que se están haciendo los pacientes con enfermedad coronaria crónica, vamos a tener unas coronarias sin lesiones significativas, es decir, una coro sana, pues considero que es un riesgo. Lo que tenemos que definir es que la lesión probablemente no es significativa. Sin embargo, la gran mayoría de infartos, ¿cierto?, que estamos viendo es en esos pacientes, en este gran grupo poblacional, ¿cierto?, que son la mayoría, en el cual la enfermedad coronaria probablemente no era significativa y no requería probablemente una terapia invasiva. Veamos este paciente quien tuvo un síndrome coronario agudo, ¿cierto? Con un compromiso, aquí vemos en la descendente anterior, en el tercio medio, y aquí sobre la circunfleja vemos que tenía una placa muy leve, menos de un 30%. 12 semanas después, este paciente, que lo podríamos, pues, según la lesión en la circunfleja, podría ser una lesión no significativa, veamos que 12 semanas después el paciente tiene una oclusión aguda de la misma, configurando un infarto agudo de miocardio. Entonces, si teníamos una lesión que probablemente no era significativa, entonces, ¿por qué este paciente tuvo ese desenlace? Si era una placa que pues, tenía una oclusión menos de un 30%. Y es esta gráfica que nos mostraba Alexa. No es lo mismo tener un paciente con ese síndrome coronario o que tenga alto riesgo cardiovascular en el cual probablemente va a generar nuevos desenlaces versus un paciente que tenga un mejor perfil cardiovascular, un paciente que probablemente no tiene esos hábitos de vida, ¿cierto? Que tiene el otro paciente de alto riesgo cardiovascular. Y finalmente, si hay un paciente que se puede hacer una revascularización sobre esa placa que hemos llamado muchas veces como una placa vulnerable, una placa inestable, probablemente ese riesgo a lo largo del tiempo va a ser mucho menor. Entonces, ¿qué debemos hacer? En esos pacientes que tienen un mayor riesgo cardiovascular, pues le debemos ofrecer una terapéutica. Entonces, debemos escoger qué paciente va para un manejo médico, qué paciente para una revascularización o cuál para una intervención quirúrgica. Sobre la intervención quirúrgica, quiero remontarme entonces a este que fue el grupo europeo que pues un estudio pues con una cohorte de 767 pacientes, ¿cierto? Y compara entonces la terapia médica óptima para la época versus la revascularización quirúrgica. Aquí llama la atención que si bien la intervención quirúrgica versus la terapia médica óptima mejora la sobrevida con significancia estadística, este grupo se ve arrastrado principalmente por aquellos que tengan compromiso proximal sobre la descendente anterior. Entonces lo que estamos viendo es que los pacientes con compromiso en la descendente anterior o en el tronco coronario probablemente tengan un mayor riesgo. Final, posterior a ello sale el estudio CAS, en el cual se hace un seguimiento a 10 años con pacientes que hayan tenido un deterioro en su fracción de la eyección del ventrículo izquierdo y de forma concomitante tengan un compromiso multivaso. Podemos ver que inicialmente, inclusive cuando se hace la valoración por subgrupos, probablemente no tenemos significancia estadística entre la sobrevida versus y tampoco estar libre de síntomas o un evento
cardiovascular. Sin embargo, quiero mencionar que en aquellos que tengan una fracción de eyección por debajo del 50%, que es probablemente de origen isquémico, el manejo, cuando se compara el manejo médico versus el manejo quirúrgico, probablemente, como lo vemos acá, con significancia estadística, estos pacientes sí se ven beneficiados entonces de un manejo quirúrgico. Es de allí entonces, como sabemos todos, salió un score posterior a ello en el cual nos indica con el syntax, ¿cierto?, qué pacientes probablemente se van a beneficiar más de una intervención u otra. Pero para no perder el rumbo entonces de la conferencia, sale este estudio que es el BARI, ya Alexa nos da pues algunas eh, pinceladas del estudio, pero lo importante es que hay otro grupo de gran riesgo, que es el paciente diabético, que se demostró que si bien se le puede ofrecer al paciente diabético y hay que ofrecerle una terapia médica óptima, es un paciente que ya entra de alto riesgo cardiovascular, cuando se le ofrece un manejo quirúrgico al paciente diabético versus una intervención coronaria percutánea, con significancia estadística al grupo quirúrgico le va a ir mucho mejor. Y ya posterior a ello, en el BARI 2D, con una muestra, como lo mostraba Alexa, de 2.368 pacientes, en el cual se comparó la intervención coronaria percutánea versus cirugía versus terapia médica óptima, se demostró entonces, como vemos con significancia estadística, que los pacientes que han sido revascularizados por medio de intervención quirúrgica son los pacientes que van a tener un mejor desenlace. Este estudio que fue en el estudio Excel, cuando se evaluó tanto pues se comparó entonces la intervención coronaria percutáneo quirúrgico en los pacientes que han tenido compromiso en el tronco. ¿Qué podemos observar en este estudio? Lo primero es que los pacientes eran probablemente pues un grupo bastante funcional, con la mayoría como vemos, con angina estable, pero el syntax score nos indicaba que eran probablemente lesiones que no tenían tanto compromiso, ¿sí? Eran pacientes pues relativamente sanos. Se encontró entonces que la revascularización en los pacientes que tenían compromiso en el tronco, ¿cierto? Inclusive con manejo quirúrgico, como vemos acá pues en el gráfico con significancia estadística, son los que van a tener un mejor desenlace. Para resumir entonces, hasta ahora hemos hablado que los pacientes diabéticos que tengan compromiso en el tronco o que tienen una fracción de eyección por debajo del 50% de origen isquémicos pueden ser considerados pacientes de alto riesgo y probablemente un manejo quirúrgico puede ser el adecuado. Cuando hablamos de la intervención coronaria percutánea, Alexa ya nos mostró estos estudios, ¿cierto? El COURAGE, el BARI 2D que ya les acabo de hablar, y el FAME2. Hay que definir algo pues, importante, que en el FAME2 se utilizó la reserva de flujo fraccional, que es comparar el flujo distal a la lesión versus el flujo aórtico, para definir si esa placa es significativa o el grado pues, de isquemia significativo o no para el paciente. Sin embargo, eso no es suficiente. Si en el FAME2 tuvo, pues todos sabemos, una intervención temprana, una interrupción temprana, porque el grupo de tratamiento médico óptimo parece que se veía perjudicado. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta esto. Tenemos que valorar los riesgos cuando consideramos una opción terapéutica. Si dejamos un paciente solo con terapia médica óptima, vamos a dejar esa lesión que es desprotegida. Vimos ese paciente que tuvo un infarto, inclusive tan solo en 12 semanas, puede progresar hasta la rotura de placa y provocar un infarto y la muerte. Sin embargo, en el grupo invasivo tampoco es inocuo. Hay riesgos del procedimiento, puede haber hemorragia, ataque cerebrovascular, muerte, riesgos de estenosis, por ejemplo, en la intervención coronaria percutánea, y en el grupo quirúrgico sabemos las condiciones inherentes pues, a su hospitalización. Quiero destacar algo del COURAGE, es lo que mencionaba Alex, eran pacientes probablemente muy sanos, ¿cierto? Que tenían una clase funcional de la Sociedad Canadiense 1 y 2, ¿cierto? Y a pesar de que eran defectos pues, múltiples reversibles la mayoría. Sobre el órbita, quiero mencionar lo mismo, ¿cierto? Probablemente grupos con síntomas pues, muy leves, pero aquí hay algo que me llama mucho la atención. Si ven, aquí también se hizo la reserva de flujo fraccional. Cuando vemos la IFR, que es de forma instantánea, dado que el corazón se perfunde principalmente en diástole, y para evitar los errores en la medición que sean secundarios a la sístole, ¿sí? Se hace el IFR. Cuando vemos el IFR,
promedio de esos pacientes era de 0,85. ¿Qué quiere decir esto? Que eran lesiones que no eran significativas, que no eran candidatas de realizar un manejo invasivo, y por lo tanto los resultados de ambos estudios fue que no había diferencia entre una condición y otra. Finalmente, quiero mencionar que en el grupo del COURAGE habían pacientes con enfermedad multivaso, habían pacientes diabéticos y con fracción de eyección por debajo del 50%, a quienes con la evidencia hasta la fecha se les pudo haber ofrecido un manejo quirúrgico, y probablemente esta se subutilizó, poniendo en riesgo pues la vida de los pacientes. Ahora bien, tenemos que hacernos estas preguntas: si toda estenosis en la arteria coronaria de alto grado que afecta al flujo causa también isquemia. Entonces hay que definir, hay dos condiciones. Primero, una condición es que una paciente tenga estenosis de una arteria coronaria epicárdica, y otra condición diferente es que esa estenosis genere isquemia miocárdica, ¿cierto? Para ello, entonces, habíamos ya hablado del FEIM2, ¿cierto? Y del órbita, pues por cuestiones de tiempo no me voy a detener más en ello. Lo que sí hay que detenernos es que hay métodos no invasivos que nos pueden demostrar qué impacto pueda tener esa lesión sobre los cardiomiocitos y el compromiso isquémico sobre el corazón del paciente. Para ello, viene en auge utilizar la cardioresonancia, ¿cierto? Que nos detecta el compromiso microvascular que puede estar sufriendo ese paciente. Hay que tener en cuenta que en el estudio isquemia, 20% de los pacientes con sospecha de enfermedad cerebrovascular, isquemia significativa en estudio de imagen, no eran pues, en estudio no invasivo. ¿Qué quería demostrar con esto? Entonces, Alexa nos mostró mucho del COURAGE, ¿cierto? Que eran pacientes pues, relativamente sanos. Sin embargo, este es un subestudio nuclear del COURAGE en el cual se les utilizó métodos con PET, y se documentó que esos pacientes que eran de alto riesgo, es decir, eran 314, en el cual tanto pues, de este ejercicio eran 84 y este vasodilatador 230, con isquemia moderada grave, es decir, que tengan más del 10% del miocardio una vez se genere el estrés, había isquemia, y el objetivo era disminuir a más del 5% la isquemia. Entonces, comparar el tratamiento médico óptimo versus un manejo invasivo. Entonces, bueno, lo que sabemos entonces de este estudio pues, es subnuclear. Entonces, veamos que algo pues que es llamativo, que el compromiso en la descendente anterior ya era mucho más frecuente, ¿cierto? Casi un 70% entre ambos grupos, y lo que sí se pudo demostrar entonces es que una vez se utilizó el manejo médico óptimo y la intervención coronaria percutánea con significancia estadística, se pudo disminuir el isquemia de un 8,2 a un 5,5%, lo que no pudo realizar el paciente los pacientes con terapia médica óptima. Por lo tanto, a los 6 a los 18 meses del seguimiento, vemos que los pacientes con intervención coronaria percutánea más terapia médica óptima estaban libres de isquemia, ¿cierto? Y probablemente generar un nuevo infarto era mucho menor. Para resaltar entonces algo de la cardioresonancia en este estudio, en los cuales los pacientes llegaron o se les hizo esta cardioresonancia porque eh, tenían exámenes anormales en el electrocardiograma, la disminución en su clase funcional, habían sido revascularizados previamente, se encontró que el grupo de mayor riesgo era al que se le demostraba isquemia en al menos 5 segmentos o tenía realce tardío, ¿cierto? Este grupo era el grupo de mayor riesgo y que probablemente iba a generar un nuevo evento adverso cardiovascular mayor. Veamos cómo este último grupo, que se muestra isquemia significativa como al menos 5 segmentos o realce tardío, pues eran los pacientes que se llevaban pues más a intervención coronaria percutánea y se le demostraba una mayor isquemia. Y cuando vemos entonces la mortalidad, entonces veamos aquellos que fueron revascularizados, como a pesar pues que tenían muchos segmentos comprometidos, pues se disminuía, mientras los que no eran revascularizados, pues la isquemia iba avanzando pues el número de segmentos y también el riesgo de mortalidad. Y veamos que en este estudio la revascularización, la mayoría, como vemos en pues, el fragmento verde de la barra, era por intervención coronaria percutánea, y se ve beneficiado entonces de los que tengan más de 5 segmentos. Para criticar algo de la isquemia, entonces, si bien tiene una muestra muy amplia, hay que tener en cuenta que 21,6% de los pacientes asignados a la revascularización esta no se realizó, y 21% de los del tratamiento médico óptimo terminaron en revascularización. Eran pacientes de bajo riesgo, ¿cierto? Se excluyeron los de fracción de eyección por debajo del 35, los que tenían compromiso en el tronco, entre otros.
Bueno, ya pues por cuestiones de tiempo no me voy a detener más en el isquemia, pero lo que sí podemos definir es que probablemente se subutilizó el grupo quirúrgico. Había pacientes que probablemente se beneficiaban del mismo por el compromiso multivaso, la disminución de la fracción de eyección y el hecho de que eran diabéticos, pero algo que sí se destaca es que se espera al menos 5% de eventos adversos cardiovasculares mayores al año, solo se alcanzaron 4, y esto resalta que estos pacientes tuvieron una muy buena terapia médica óptima y se le debe garantizar a los pacientes. Ya, pues, para dar espacio pues, a la discusión, ahí necesitamos una terapia médica óptima en todo el grupo de pacientes, ¿cierto? Con estatinas, antihipertensivos, betabloqueadores, los antidiabéticos orales, los antiplaquetarios en un grupo de muy alto riesgo y bajo riesgo de sangrado, probablemente una terapia antiagregante doble, siempre cambios en el estilo de vida, la rehabilitación cardíaca, y si la angina persiste o si un paciente de alto riesgo, pues probablemente una revascularización miocárdica. Finalmente, en este metaanálisis, que incluyó estudios hasta noviembre del 2020, se comparó infarto y mortalidad con eventos adversos cardiovasculares mayores, se analizaron 25 ensayos clínicos aleatorizados y, y se determinó cuál era la asociación terapia médica óptima versus revascularización, y se hizo pues por medio de regresión logística, que se demostró que con un cuadrado pues bastante aceptable, la tendencia en estos grupos que era que la revascularización, sobre todo en el mayor riesgo, era mucho mejor versus la terapia médica óptima. Cuando se analiza por grupos, podemos ver que la terapia médica óptima pues, pone pues, en terapia médica óptima más la revascularización es mucho mejor, ¿cierto? En comparación con la terapia médica óptima, pero lo que sí debemos hacer es esto, seleccionar el perfil de riesgo. Probablemente si está pacientes con mayor síntomas de angina, por ejemplo, escala 3 o 4, los síntomas son refractarios, hay una disminución en la fracción de eyección del ventrículo según la anatomía coronaria y el nivel de segmentos inducidos por isquemia, principalmente con la resonancia, pero también lo podemos hacer con imágenes nucleares o con el ecoestrés. Probablemente esos pacientes sí se ven beneficiados entonces de un manejo intervencionista. Entonces es a este paciente de alto riesgo, que es el que hemos mencionado, el manejo ya sea quirúrgico o revascularización percutánea va a ser la mejor opción, dado que no hacerlo le estamos poniendo en riesgo su vida. Finalmente, terminar con esta diapositiva es a partir de estos escenarios de discusión en el cual surgen nuevas ideas y vamos a ofrecer probablemente una mejor opción terapéutica a los pacientes que van a llegar a nuestros consultorios, a los servicios de urgencias y hospitalización. Muchas gracias y quedo pendiente pues, de toda la discusión que podamos generar. Muchas gracias.